buenas. Reciban saludos cordiales de la Unidad de Terapia del Dolor y Cuidados Paliativos del Hospital Nacional Garro de Barriete y Martins, del Departamento de Anestesiología y Centro Quirúrgico del Servicio de Anestesiología. En esta oportunidad vamos a hablar de lo que son principios del manejo de los analgésicos. Yo soy la doctora Luz Marina Sotelo Valenzuela, jefa de la Unidad de Terapia del Dolor del Hospital Rebagliati, médico anestesióloga. Mi declaración de conflictos de interés. Y en los anteriores tópicos, ustedes van a estar viendo las diferentes charlas, van a ver esta lámina quizás en mis presentaciones para esta capacitación. Es importante que nosotros definamos qué es dolor, ¿sí? Actualmente el dolor ya es una enfermedad, ya no es un síntoma, un signo, y ya está catalogado como la clasificación internacional de enfermedades internacionales, el CIE-11. En el CIE-10 pueden ustedes encontrarlo con la codificación para el sistema de LESI con el R52.1 o R52.2. Cualquiera de los dos es válido para mencionar a esta patología. Como definición del dolor podemos encontrar que es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada o similar al daño tisular real o potencial. Esta definición es la última de la revisión del 2020, muy aparte de todo el camino largo que ha recibido estas definiciones para poder abarcar con mayor frecuencia o con mayor aspecto al dolor según la Asociación Internacional de Estudio para el Dolor. Les traigo esta lámina, me voy a enfocar bastante en el tiempo de la clasificación del dolor, si es agudo o crónico, porque de acuerdo a esto voy a plantearles principios, objetivos que nosotros vamos a ver cuando vamos a dar una medicación en el tratamiento de esta patología de dolor crónico. El dolor agudo, menos de 3 meses, el dolor crónico, mayor de 3 meses. Van a encontrar también en las datas que hay un dolor subagudo que hablan hasta los 15 días, pero también engloba al dolor agudo. El dolor agudo, definición rápida, es una función protectora. El dolor crónico se pierde la función protectora y hay cambios de la neuroplasticidad. Objetivos en el tratamiento, ya entrando un poco más el tema de la capacitación, aliviar el dolor en reposo, aliviar el dolor en movimiento, mayor tolerabilidad del paciente, que esté más lúcido, consciente durante el día, la cantidad y la calidad de sueño sean las apropiadas, porque normalmente vemos en los pacientes con dolor crónico que todos estos 5 ítems se ven afectados, desde el sueño hasta el dolor en el reposo muchas veces, o también que no es muy bien tolerado por el paciente la medicación que nosotros podemos ofrecer. Y todos estos 5 objetivos que nosotros tenemos van a ser como un objetivo principal, mejorar la calidad de vida de nuestro paciente, y otro término que actualmente se está utilizando en las sociedades de estudios para el dolor, la funcionabilidad del paciente. Por tanto, los principios que vamos a tener en cuenta en el tratamiento para elegir un analgésico van a ser que controle el dolor, que el médico tratante tenga un amplio concepto del dolor, que no solo se focalice que es un dolor agudo, un dolor neuropático, un dolor somático, sino que vea multidisciplinariamente y multimodalmente el concepto de dolor. Mejorar la calidad de vida, que ya lo hemos mencionado, y maximizar la funcionalidad, especialmente en los pacientes, quizás va orientado más en los pacientes adultos mayores. Mejorar la titulación, ver la vía adecuada que vamos a administrar el medicamento, vía oral, vía subcutánea, vía endovenosa, vía transdérmica. Las formulaciones, si voy a elegir un paciente voy a dar una medicación, perdón, de una prolongada acción, de una corta acción, y cómo voy a tratar de titular o cómo va a ser la mejor opción para poder dar los mejores requerimientos a mi paciente. Ver si tiene un antecedente de falla renal, falla hepática, para poder mejorar o ajustar las dosis, que ya lo vamos a ir mencionando, de acuerdo al fármaco que yo elija. La profilaxis de los eventos adversos. Es importante que nosotros, cuando recetemos un medicamento, ya sea opioide o no opioide, o un coanalgésico o un coadyuvante, tengamos en cuenta los eventos adversos para que el paciente no generemos ansiedad, no generemos depresión y no generemos este factor bastante importante que es la tolerabilidad, o que el paciente tenga el cumplimiento de nuestro tratamiento adecuado.
Si nosotros no explicamos o no damos pinceladas o no damos los eventos adversos, los efectos adversos más frecuentes, de acuerdo a hasta desde un paracetamol, hasta desde un tramadol, hasta desde una morfina, el paciente se hace dudas y eso le crea ansiedad. Y si se les presenta uno de esos eventos adversos, el paciente suspende la medicación y por ende el dolor sigue aumentando y no controlándose. Esta es una lámina bastante interesante, es una publicación de 1996, antigüita, pero nos menciona mucho la OMS de que nosotros cuando administremos algún fármaco, especialmente opioide, no es como recetar otro tipo de fármaco. No podemos, en el opioide no hay, le doy 5 miligramos a todo cada 12, 5 miligramos cada 8, 10 miligramos. No, el paciente con opioide tiene su dosis de acuerdo a sus antecedentes, de acuerdo a cómo yo evalúo la intensidad del dolor, de acuerdo a los antecedentes patológicos que yo encuentre, como para poder disminuir o ajustar la dosis, ¿no? Por tanto, la dosis acertada es la que le va a aliviar el dolor y también nosotros debemos ajustar nuestra medicación opioide cuando recetamos este fármaco de acuerdo a las características de mi paciente. No voy a iniciar con un paciente opioide potente si yo tengo un paciente con muchas comorbilidades o con un antecedente psiquiátrico bastante fuerte que no está controlado, que no toma medicación, voy a indicar un opioide potente por el motivo de que puede aumentarme como evento adverso algunos factores como la ansiedad, la depresión o el trastorno también de su personalidad que puede estar trayendo en nuestra consulta. Hay que tener mucho cuidado cuando nosotros recetamos un opioide y tener cuidado en quién lo vamos a recetar. La escalera analgésica de la OMS, bastante conocida en el manejo del dolor del paciente, o la mayoría de publicaciones mencionan 3 escalones. Actualmente ya se está incluyendo el manejo intervencionista como cuarto escalón o también en algunos casos mencionan, especialmente en los pacientes oncológicos, que el intervencionismo o como en el dolor neuropático puede actuar en cualquiera de estos escalones, ¿no? Puede actuar entre el escalón 1 y 2, entre el escalón 2 y 3. No es exclusivamente que llegara un paciente en el grado 4 para poder yo plantearle una técnica intervencionista. Puedo plantearle en cualquiera de los escalones. Es importante que ustedes sepan qué contiene cada escalón para yo poder conocer el fármaco que voy a recetar, conocer el fármaco que voy a medicar o dosificar para mi paciente. Este es otro modelo analgésico para pacientes con manejo de dolor crónico refractario, que se fue a una publicación de un PubMed en el 2019, donde ya no solo abarca la parte farmacológica, sino la parte intervencionista, la parte psicológica, psiquiátrica, también la parte social a nivel de terapias educativas, a nivel de los familiares y también del paciente, y la medicina física y rehabilitación, que es importante como manejo multimodal y multidisciplinario. En sí, si nosotros vamos a basarnos en la charla en esta escalerita analgésica. Cuando yo voy a tener un paciente con dolor, tengo que tener algunos principios, como por ejemplo, qué tipo de fármaco es, cuál es la dosis, cuáles son los eventos adversos. Lo más preocupante, en esta ponencia, en esta capacitación, vamos a dar esos principios para que pueda quedarse un poco más claro. Ya hay en otras capacitaciones que van a abarcar un poco más profundo cada de los fármacos que los vamos a mencionar ahora. Vamos a coger los analgésicos no opioides. ¿Quiénes van a entrar aquí? Van a estar los fármacos que van a ejercer una acción a través de mecanismos centrales y periféricos en las cuales no tienen actividad de receptores opioides. O sea, queda de lado tramadol, codeína, morfina, oxicodona, queda fuera. No están aquí, en este grupo. No inducen a tolerancia o dependencia, no. En muchos casos, casi no hay casos reportes con respecto a tolerancia y dependencia. ¿Tienen efecto techo para analgesia? Sí, porque manejan dosis máxima. ¿Qué grupo de fármacos estamos hablando? Estamos hablando de los AINES, de los COX, estamos hablando de medicamentos que nos puedan ayudar al dolor, pero sin estas características, especialmente en la escalera analgésica en la 1. Ahora, hablando ya de los AINES. Los AINES, su indicación es para dolor nociceptivo, tiene para una intensidad leve hasta moderada, nos puede ayudar.
ayuda mucho en la parte inflamatoria, ayuda mucho en los pacientes, por ejemplo, con artrosis, con artritis, nos puede ayudar bastante, bastante nos ayuda. En los pacientes con lumbalgias mecánicas también nos ayuda. Nos brinda analgesia, también existe como también nos ayuda como antipiréticos y como acción antiinflamatoria. Antipiréticos, por ejemplo, en los pacientes oncológicos, dar un naproxeno, muchas veces nos ayuda fiebres de origen oncológicas que nos ayudan a calmar el dolor por ahí, con su mecanismo nociceptivo y también como antipirético para tratar de mejorar el dolor también. Va a tener algunos efectos adversos ya muy conocidos por nosotros cuando recetamos un AINE. Lo más frecuente es cuidarnos de la parte renal, ¿no? Como pilares, pero también tienen como metabolismo hepático. Hay otros efectos o adversos que también nosotros tenemos que cuidar, como son los hematológicos, la neoplástica, los gastrointestinales, las famosas gastritis, ¿no? Que el paciente siempre tenemos, no, no me dé AINES por mis gastritis. Es cierto, daña la parte de la mucosa a nivel gástrico. A nivel cardiovascular nos puede elevar la presión también, muchas veces en pacientes hipertensos, mayormente se ve en pacientes adultos mayores que vienen con una polifarmacia. A nivel pulmonar, mayores secreciones también a nivel de los tractos bronquiales. Y a nivel del sistema nervioso también central, en algunos casos, en pacientes adultos mayores les puede sedar un poquito o los puede tener muy somnolientos en algunos casos, ¿no? Los AINES tienen un comportamiento bastante bueno o son muchas veces una gran ayuda cuando nosotros estamos dando un tratamiento de dolor, ¿no? Les traigo en el lado izquierdo de la pantalla la clasificación de los fármacos que nos ayudan, entre ellos están los paraginfinoles, como son el paracetamol, que es el más usado en terapia del dolor. Nos utilizamos en escalera leve, moderada. A veces, si el paciente tiene un dolor nociceptivo bien descrito y bien delimitado con caracterización, ¿podemos darlo? Sí, sí lo podemos acompañar, ¿no? Podemos acompañarlo de repente de un opioide, no hay ningún problema. O si el paciente está teniendo fiebres de origen oncológico, podemos iniciarlo también, podemos acompañarlo, ¿no? Al igual que podemos acompañarlo con un naproxeno, ¿no? En este caso, el diclofenaco, el ketorolaco, ¿también son de ayuda? Sí, porque hay pacientes, por ejemplo, el mecanismo de acción es un poquito más rápido. Hay pacientes que ustedes puedan tener en la consulta de un policlínico, viene un paciente con una lumbalgia, por ejemplo. Los algoritmos, si es un paciente con un dolor hasta moderado, yo puedo darle, puedo acompañarlo. Pero si ya veo que este dolor, y si es un dolor agudo, agudo, pero si es un dolor que ya está yendo a la cronificación o ya es crónico y se está reagudizando, ¿me puede ayudar? Sí. ¿Puedo recetarlo? Sí, pero por chiquitito tiempo, por corto tiempo. ¿Por qué? Por los efectos adversos que ya hemos mencionado. Hay que cuidar mucho al paciente adulto mayor, que son lo que nosotros más vemos en las unidades, que muchas veces vienen con naproxenos cada 12 horas, vienen con diclofenaco que ya van utilizando como 3 meses, o pacientes que compran el diclofenaco en gel y se van frotando, pero me dicen, doctora, yo no uso AINES por vía oral ni por vía, ni por vía intramuscular, pero sí utiliza el diclofenaco como 10 veces al día en la piel, ¿no? Ahí también hay una pequeña absorción, pero si por la frecuencia que utilizan también puede hacer una irritación gástrica, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Por eso les ponía esta tablita que los efectos adversos más frecuentes, por ejemplo, vemos que los salicilatos, las aspirinas y el ketorolaco tienen una irritación gástrica fatal, fuerte, seguido del ibuprofeno y muy al último, casi nada, el paracetamol. En las úlceras gástricas más son los salicilatos, o sea, la aspirina y el ketorolaco. En las disfunciones plaquetarias son más salicilatos, ibuprofeno y ketorolaco. Las disfunciones renales son más salicilatos, más ibuprofeno, más ketorolaco. Aquí viene el otro ítem muy importante. El paracetamol, por ejemplo, es mucho más daño hepático de acuerdo a la dosis. Tengo pacientes que vienen y actualmente la última revisión menciona que el paracetamol en adultos máximo hasta 3 gramos y en adultos mayores puede llegar a solo hasta 2 gramos. Ahora, en estos pacientes hay que tener mucho cuidado porque a veces el paciente de dolor crónico no quiere tomar tramadol, pero quiere tomar paracetamol y se toma como 8 pastillas. Un adulto mayor de 80 años con depuración de creatinina que está descendiendo. En ese caso, tenemos que educar bien al paciente y decirle, no, esta dosis ya tiene un efecto techo, ya no te está haciendo efecto por más que tomes 10, 15, 20 pastillas al día. Ahora, es importante también conocer bien el paracetamol. ¿Por qué?
porque actualmente ya tenemos a nivel de Perú el paracetamol endovenoso. Tenemos a los chicos, a los niños, la artritis juvenil que tenga un dolor crónico. Si yo le pongo dosis de 3, 4, 5 gramos en este paciente pediátrico, paciente con dolor crónico, una dosis alta, que ya sabemos que tiene efecto techo, yo voy a llevarlo, hay reportes, hay artículos que mencionan que normalmente se ve la disfunción hepática en los chicos, en los niños, porque a veces no se llega a dosificar bien la medicación y muchas veces el trastorno hepático, el daño hepático es bastante severo. Por eso cuando vamos a dar paracetamol endovenoso, lo recomendable es cada 2 semanas hacer un perfil hepático, ¿no? Si vamos a dar en unos chicos hospitalizados. Si vamos a dar en un adulto hospitalizado, también, entre 2 a 3 semanas debemos hacer un perfil hepático. ¿Para qué? Para ver cómo se está impregnando o cómo puede dañar a nivel del hígado. Hay que tener mucho cuidado. Es muy bueno el paracetamol, como ustedes han visto a nivel gástrico, a nivel hematológico, y casi ninguna alergia. Es muy difícil encontrar, o hay casos también, tenemos 3, 4 casos en la unidad, pero tener en cuenta que tiene bastante disfunción hepática. ¿Ok? Las dosis se los dejo en la tablita como para nosotros poder mencionar, pero ya les estaba dando más o menos pinceladas. Esto ha cambiado hace poco en paracetamol, máximo 3 gramos en adultos y como máximo en adultos mayores hasta 2 gramos, mencionan los últimos artículos, ¿no? El resto de medicamentos, por ejemplo, el ketorolaco es también bastante utilizado en nuestro medio, pero hay que tener bastante cuidado en la parte de la irritación gástrica. Podemos utilizarlo cuánto tiempo los AINES. Nosotros las guías recomendamos 7 días. En un mes, si por ejemplo de aquí, como los cambios de temperatura que está ocurriendo, el próximo mes viene crisis de dolor, ¿lo puedo utilizar? Sí, porque estoy utilizándolo muy espaciadamente, no me va a causar mucha alteración a nivel hepática y a nivel renal, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Es muy diferente que yo tenga un escenario, un paciente que todos los días me toma ketorolaco versus un paciente que me tomó en enero y después me tomó en marzo. Es muy diferente, ¿no? Hay que evaluar bien al paciente o cómo recomendar o qué medidas tiene que tomarse cuando vamos a indicar ese tipo de fármaco. Otro fármaco bastante utilizado es el naproxeno. El naproxeno es un medicamento que no me va a variar mucho la presión en los adultos mayores, pero en los pacientes con artritis, en pacientes con artrosis, me funciona excelente, al igual que el diclofenaco. Es una medicación en las guías reumatológicas que la recomiendan, pero ojo, actualmente en las guías reumatológicas sí lo ponen. Los AINES siempre van a ser la banderita para todos los problemas reumatológicos, pero también hay publicaciones de sociedades reumatológicas donde mencionan que ya el paciente tiene dolor crónico y estamos llegando con una medicación de naproxeno por larga data, ese paciente tiene que cambiar a un opioide débil o también hacer solo rescates de AINES. Eso es lo que mencionan en algunos artículos. El metamizol, que es otro fármaco bastante utilizado. El metamizol, soy anestesióloga, nosotros el fármaco que tenemos en salud no lo contamos todavía con paracetamol endovenoso, excepto en algunos pacientes pediátricos que sí, con petitorio lo contamos, pero es la droga que más se utiliza. La dipirona, el metamizol, en Brasil también se utiliza bastante. Es un medicamento que es bueno, calma el dolor, pero también tiene su limitación. En pacientes adultos mayores hay que cuidarnos del problema renal. Segundo, es un medicamento que tiene efecto techo. Hay pacientes, hay historias que nosotros vemos en hospitalización que le ponen metamizol 2 gramos cada 4 horas. ¿No? Son dosis muy altas y cuando ven el paciente está teniendo una alteración en la creatinina, no, ¿qué está pasando? Vamos a estudiarlo diferente, pero tiene la anoxia que le está causando ese problema, ¿no? Entonces hay que manejar los rangos de las dosis máxima y por cuánto tiempo. Si yo veo que un paciente ya tengo como 4, 8, 10 gramos que les voy dando y no controlado, yo ya debo pasar un escalón o debo mandar una interconsulta a la especialidad. Con respecto a los COX nos ayudan mucho en los dolores de tipo óseo. Por ejemplo, tengo muy buenos resultados con los pacientes con dolor de metástasis ósea, van muy bien. También es importante que nosotros conozcamos que estos también causan mucha irritación gástrica, así que hay que tener cuidado. También causan mucha parte renal, también hay que tener cuidado con esto. También actualmente se utiliza hay fármacos COX endovenoso, sí, que es uno de ellos que a veces lo utilizamos
por montón de veces y muchas veces se va quedando corto. Ya el ejemplo más frecuente es en pacientes oncológicos, ¿no? En pacientes reumatológicos que le ponen, pero ya no controla con eso. Todos los días tienen que ponerle, yo ya debo pensar en poner un opioide potente, ¿no? En este caso, en los pacientes con cronificación de dolor. Otro grupo de fármacos no opioides es los coadyuvantes o los analgésicos o los coanalgésicos o los ayudantes como tal. Son los fármacos con acción analgésica. Son utilizados en las diferentes escaleras analgésicas. O sea, en la 1, en la 2, en la 3, yo puedo hacer la 4. No hay pierde con ellos, puedo utilizar. Hay que cuidarnos de los eventos adversos, que sí es bastante importante porque muchas veces en consulta vemos que el paciente quita el medicamento, lo toma como quiere o lo toma solo cuando hay dolor, porque escuchó que es para el dolor también y solo cuando tiene dolor lo toma. Y muchas veces lo abandona porque por el efecto adverso más frecuente en todos, la somnolencia. Mucho sueño me causa, doctora. Tanto día como noche, demasiado sueño. Por eso a veces es importante que ustedes titulen a su paciente y mediquen de acuerdo a la patología que tiene o de acuerdo al paciente que tienen ustedes al frente. ¿Son utilizados cuando hay componente dolor neuropático? Sí. También se pueden utilizar en convulsiones, se pueden utilizar en perturbación del sueño, también se pueden utilizar en depresión, ansiedad, ¿no? Tiene una amplia acción farmacológica que nos puede ayudar, ¿no? Y casi la mayoría concuerda con un paciente oncológico. Tiene dolor, está depresivo, está ansioso, tiene perturbación de sueño. ¿Qué medicamentos tenemos aquí? Los antidepresivos. Los antidepresivos van a estar los tricíclicos, los recaptación de serotonina y los duales, ¿no? De los IRS y también de la noradrenalina, que tenemos la banderita que es la duloxetina. Vamos a hablar de los antidepresivos tricíclicos. Los antidepresivos tricíclicos son medicamentos que nos van a ayudar para la depresión, nos van a ayudar para el dolor de tipo neuropático. ¿Qué tipo de dolor neuropático? Nos pueden ayudar para neuropatía diabética, posherpética, traumática, postquirúrgica. También nos pueden ayudar para los síndromes complejos regionales, como les decía, tipo 1 y tipo 2, miembro fantasma, un dolor central facial atípico, el dolor miofacial, las artrosis, las lumbalgias crónicas, el dolor psicógeno también nos puede ayudar, y para los síndromes dolorosos con depresión reactiva. ¿Cuáles son los representativos? Se los pongo aquí con dosis porque son los más utilizados o los más frecuentes que nosotros podemos tener en consulta o podemos tener en nuestro petitorio de salud. Tenemos la amitriptilina, la nortriptilina no la tenemos. Tenemos la amitriptilina con dosis que van desde 10 hasta 75 miligramos. La amitriptilina es uno de los medicamentos banderitas o mayor recetados en dolor neuropático. Es la primera escalón, en la primera línea que yo voy a recetar a mi paciente. Ahora, no con todos voy a llegar a 75 miligramos para tener un efecto analgésico. Hay pacientes que reaccionan con 12.5, con 25 o con 50. Si tengo un efecto analgésico, me está controlando un dolor neuropático, se queda con esa dosis. Segundo, si tengo un paciente con amitriptilina y es un paciente adulto mayor, a veces tenemos el temor de darles porque dicen, no, se va a marear, le va a dar sueño. Yo empiezo a titular muy chiquitito. La pastilla es muy pequeña, es cierto, pero hay cortadores de pastillas, ¿no? Pero empiezo de a poquitos. Pero mi objetivo no es dejarlo con 7.5, con 10, ni nada de eso. Mi objetivo es llevarlo a que el paciente controle el dolor con la dosis adecuada, ¿no? Si él me controló con, no sé, con 25 miligramos, está controlando el dolor, perfecto, se queda con 11, ¿sí? No hay que tenerle miedo con los pacientes adultos mayores. Esto es otra cosa. ¿Tiene efectos cardiovasculares? Sí. ¿Te puede dar palpitaciones? Sí. Por eso es importante, si ustedes tienen a la mano, o podemos nosotros tener a la mano un EKG, o podemos tener un paciente que tenga una arritmia, yo tengo que tener cuidado. Una angina, tengo que tener cuidado, o por lo menos pasar al escalón 2 o ver otra opción analgésica de tipo neuropático para calmarlo. Hay que tener cuidado, mas no es prohibido con una bandera roja que no lo puedo dar. Paciente adulto mayor lo puede dar, cardiovasculares también, pero de acuerdo a la dosis y de acuerdo al estudio previo que tenga, ¿no? Los efectos anticolinérgicos también, los neurológicos también, muchas veces hay un poco de ataxia en los pacientes, muchas veces se desorientan, ¿no? Y lo más frecuente en esto es el efecto adverso en la somnolencia.
La somnolencia es uno de los más frecuentes y más abandono por esta medicación. Paciente toma a las 7 de la noche y hasta el día siguiente no despierta hasta las 10 de la mañana. Paciente muy adulto mayor. En este caso, les puedo recomendar, utilicen siempre el apartado de 12 horas. El de 12 horas va muy bien. Si ustedes le dicen al paciente que tome a las 10, 11 de la noche, créanme que se va a despertar a las 11 de la noche. ¿Por qué? Por el metabolismo lento que tienen los pacientes adultos mayores y los adultos. Como hay pacientes, por ejemplo, con trastorno de ansiedad y depresión que uno le da, normalito se despierta. Por eso es importante ver qué medicación está recibiendo, qué paciente tengo al frente. Otro efecto que a veces lo hemos tenido en la consulta de dolor es el aumento de peso. El paciente me dice, doctor, estoy haciendo de todo, estoy tomando toda la medicación y lo veo, está con 75 miligramos de peso y no baja de peso. Lo envía al nutricionista, no baja de peso. Debo ir viendo si puedo disminuir un poquito la dosis y apoyarme a otro fármaco, porque el mismo paciente me dice, me siento hinchada, yo subo de peso y no sé por qué, doctor. Otro efecto adverso también es la depresión. Hay algunos, es un antidepresivo, pero hay en algunos pacientes que pueden tener depresión. Ya lo he tenido hace una semana, una paciente me dice, estoy tomando amitriptilina y estoy más depresiva, doctor. Me siento peor. Entonces, ahí también hay que parar las orejas y derivarlo a psicología y a psiquiatría. Hay que tener cuidado cuando un paciente vamos a iniciar con antidepresivos tricíclicos, por lo menos debe haber un periodo de 2 a 5 semanas que no esté tomando inhibidores de la monoxidasa o anticoagulantes orales que también interrumpe su absorción y su metabolismo. ¿Ya? Otro fármaco coadyuvante son los inhibidores selectivos de la serotonina, que normalmente se indican para dolor neuropático o dolor nociceptivo también, y pueden también ayudarnos con los grados de depresión. Los más frecuentes son y más utilizados para depresión y dolor si tenemos un paciente entre 60 a 70 años, el escitalopram. Si tenemos un paciente con todos esos antecedentes de depresión de 40 años, va muy bien con escitalopram. Es un fármaco bastante bueno. Al igual que la fluoxetina también, si nosotros lo damos en el día o mayormente se da en la noche, nos ayuda mucho a conciliar el sueño, nos ayuda mucho en la parte del dolor neuropático, también nos ayuda en los grados de depresión y muy poquito en la parte de la ansiedad. Sus efectos más frecuentes de los inhibidores selectivos de serotonina son las náuseas y vómitos, con la hipertensión arterial se puede elevar un poco la presión, hay que tener cuidado. La somnolencia, que también causa somnolencia, al igual que los antidepresivos tricíclicos, el aumento de peso. Hay otros mucho más frecuentes que son escalofríos, sequedad de boca, temblores. Eso me estaba olvidando de los antidepresivos tricíclicos. Los antidepresivos tricíclicos también causan un poco de temblores a nivel de neurológicos. La disfunción sexual también está presente en estos inhibidores selectivos de serotonina. Anterior, hay que tener cuidado con los inhibidores de la monoxidasa, ¿no? Con los famosos IMAP. La duloxetina es un medicamento que tiene doble mecanismo dual, inhibidor de serotonina y también de la noradrenalina. Normalmente es bastante utilizado en las neuropatías de origen diabético o también como inicio de tratamiento para las lumbalgias, ¿no? Tiene indicación poco, pero tiene indicación para los trastornos depresivos. Tiene una dosis inicial que nosotros podemos medicar con 30 miligramos, un mantenimiento de 60, pero a las 2 a 4 semanas, o si vemos a las 2 semanas, el paciente está mejorando el dolor neuropático, yo ya debo ir cambiando o rotando de repente a un gabapentinoide, que es lo ideal. Por eso mencionaba que las respuestas normalmente eran a las 2 a 4 semanas y ya podíamos estar cambiando a otro medicamento porque los efectos adversos son un poquito a veces más tediosos manejarlos, ¿no? Al igual que los anteriores, tienen náuseas, sequedad de boca, mareos, somnolencia e insomnio en algunos casos. El paciente se siente con diarrea, el paciente está con fatiga, el paciente tiene visión borrosa y al contrario de los otros, de antidepresivos y cíclicos y los IRS, ellos, el efecto a veces es disminución de peso, ¿no? En la casuística, en la experiencia que les puedo decir, lo he utilizado en dolor neuropático periférico, en pacientes con polineuropatía diabética, en pacientes con lumbalgias, va muy bien también, pero sí, siempre cambio en el lapso de más o menos de 4 semanas, ya lo roto a pregabalina, ¿no? Por los efectos adversos que me pueden dar. Tiene ese mecanismo dual, lo hace muy bueno para poder el manejo de control del dolor neuropático y nociplástico, que nos ayuda muy bien.
pero al igual que todos los demás medicamentos, muchas veces se puede quedar en límite con respecto a, o tienen su efecto techo cuando el paciente, por ejemplo, síndrome complejo regional, se puede quedar muy corto en esta patología. Otro fármaco o grupo de fármacos que se utilizan como coanalgésicos son los ansiolíticos. Va a la cabeza las benzodiazepinas. Sabemos que disminuyen la ansiedad, favorece el sueño y disminuyen la tensión muscular. También está el clonazepam incluido como algoritmo para dolor neuropático. En algunos casos de dolor agudo se utiliza sí, para disminuir la ansiedad. En dolor crónico, ansiedad, trastorno del sueño y dolor, ¿no? Muchas veces que a veces el dolor es más por la ansiedad que tienen, que todo se le contractura a nivel de la tensión muscular. También los más representativos son clonazepam, midazolam y alprazolam, ¿no? Hay dosis que debemos nosotros ir manejando. Se pueden utilizar los ansiolíticos en pacientes con dolor neuropático, se pueden utilizar en pacientes con dolor nociplástico o los antecedentes. ¿Se pueden utilizar en pacientes oncológicos? Sí, sí se pueden utilizar en pacientes oncológicos que muchas veces por la ansiedad del tratamiento puede hacer de que no duerman o tengan dificultad para el sueño. También se puede utilizar como pacientes para cuidados paliativos, sedación paliativa también. El midazolam es uno de los medicamentos que más se utiliza, ya sea en infusión corta, larga, tiene muy buenos resultados. Se puede utilizar para las náuseas y vómitos, también midazolam, sí, cuando ya son refractarios a los de primera, segunda elección y tercera. Sus efectos adversos más frecuentes son la somnolencia, porque hay algunos pacientes que toman alprazolam o toman clonazepam y al día siguiente siguen con sueño. La ataxia, la disarsia, el nerviosismo también puede generar. La amnesia retrógrada también específicamente con midazolam. Depresión respiratoria son pocos los casos reportados, más en los casos avanzados de oncológicos o pacientes con enfermedades crónicas ya paliativas. La tolerancia y la dependencia es cierto. Esto es un factor bastante frecuente en estos fármacos. ¿Por qué? Porque muchas veces le va a tocar en consulta, doctora, tomo uno, ya no me hace nada, tomo dos alprazolam, tomo tres alprazolam y nosotros vamos rotando a otro medicamento que puede ser clonazepam de acción muy prolongada, pero a veces hay pacientes que tienen todo descontrolado en la parte psiquiátrica y nuestra benzodiazepina se queda corta y necesita otros medicamentos, ¿no? Ahí es donde también nosotros paramos las banderas rojas y mandamos a psiquiatría especializada específicamente. Los anticonvulsivantes, hay un grupo de fármacos y son los más utilizados en dolor crónico, específicamente en dolor neuropático. Tenemos desde la carbamazepina, gabapentina, la pregabalina, los más utilizados. Acá les traigo con cada uno, con sus dosis, pero también es importante la indicación. Los tres son anticonvulsivantes. Los tres son para dolores neuropáticos. Pero ¿qué tipo de dolor es más frecuente? Por ejemplo, vamos a tomar la carbamazepina. La carbamazepina es bastante estudiada por las neuralgias del trigémino, las neuralgias posherpéticas. Casi la mayoría viene un paciente con neuralgia del trigémino o glosofaringia, carbamazepina. ¿Por qué es cabeza? Porque el tipo de dolor es paroxístico, lancinante. Viene un paciente con dolor apético, carbamazepina, ¿no? Hay que tener cuidado también con la carbamazepina por el mecanismo hepático que tiene, ¿ya? La dosis de oscilan entre 300 a 100.200 miligramos día. Ahora, la gabapentina es otro gabapentinoide, es otro convulsivante muy bueno. Nos ayuda para el dolor neuropático general, tanto periférico como central. Nos va a ayudar para los dos. Su dosis abarca desde 300 a 3.600. Hay pacientes que no toleran llegar hasta 3.600, como hay pacientes que se les hace muy fácil subir, subir, subir. Pero hay que tener también cuidado. Renal, hepático. Renal, hepático. La pregabalina es uno de los fármacos que muchas veces nosotros vemos que, doctores, ya vengo tomando pregabalina por 2 años y no me hace nada de efecto. Está bien, si ya viene tomando por largo tiempo, ya nosotros quizás necesitamos rotar a otro medicamento. En este caso, es importante que nosotros tengamos en cuenta que también es para dolor neuropático central y periférico, crisis epilépticas. Los tres para dolor neuropático. La dosis se oscila entre 150 a 600 miligramos. Como ustedes ven, estos fármacos tienen techo, así que estos fármacos hay que tenerlos mucho cuidado con de repente dar más de 600 miligramos porque ya me va a afectar la parte renal. Dar más de 1.200 porque ya me está afectando el hígado. Ya me da más de 3.600, me afecta a los dos. Hay que tener mucho cuidado cuando vamos a elegir. Segundo,
Si un paciente no vemos respuesta a los 3 meses con pregabalina o a los 2 meses o al mes no vemos respuesta, ya debo pensar en añadir otro fármaco o rotarlo. Si yo tengo un paciente que, por ejemplo, le doy gabapentina hoy día y de acá a 2 días voy a esperar que le dé, que no le controle el dolor, no, el metabolismo de los gabapentinos de anticonvulsivantes demora. No es tan rápido, no porque le doy un lunes, el martes el paciente va a estar feliz. No, el efecto más frecuente, ahí se va a presentar la somnolencia, pero no es el efecto analgésico que nosotros buscamos. Tenemos que darle tiempo, no podemos subir rápidamente. A veces veo historias o veo interconsultas que viene de neurocirugía con cada 8 horas y luego otra especialidad le subió cada 6. A los 2 días nomás le subió cada 6. No, así no. Hay que esperar por lo menos entre el lapso entre 3 a 4 semanas, es lo que se recomienda en las guías, ¿no? En guías internacionales. Ahora, si doy un fármaco de carbamazepina para la cabeza y otros para gabapentina, pregabalina para abajo, no, no siempre es así. Es una recomendación, pero hay pacientes que, por ejemplo, uno le da carbamazepina y tienen un dolor de cabeza, muy aparte del neuralgia, el trigémino, no tolera o tienen muchas náuseas, ¿sale? No, todos los pacientes no son iguales. Ahí nosotros, de acuerdo a la caracterización del paciente, podemos iniciar de repente con gabapentina, pregabalina. Ahora, lo otro que siempre viene en consulta, pregabalina, ¿es mejor que gabapentina? No, actualmente los dos están iguales. Hace 3 años, hace estudios de 2 años, están más bien dándole mucho más fuerza al dolor, al dolor neuropático ganado por gabapentina, que está en los algoritmos de primera línea. Ahora, los otros fármacos de la motrigina y también de oscarbamazepina son fármacos poco utilizables. Por ejemplo, la oscarbamazepina es casi nuevita, pero también tiene muchos efectos un poquito mejor que la carbamazepina, más tolerable, no tiene muchas náuseas, no tiene mucha cefalea, lo podemos dar, sí. Es un poquito más costosa, sí. La lamotrigina también. Es un fármaco no recetado muy frecuentemente por las unidades de dolor, pero sí por las especialidades de neurología. Va muy bien con, por ejemplo, con las neuralgias de trigémino post-tumoración, post-cirugía, va muy bien. Cuando tengan un paciente que no responde a antidepresivos cíclicos, no responde a carba, ya le rotaron a GABA, pregabalina, yo puedo iniciar con la motrigina, sí, de acuerdo al tipo de dolor, más lancinante, ¿cierto? Acá le dejo los efectos adversos y también algunas recomendaciones de algunos fármacos en los cuales se indica que ya lo hemos estado conversando. De todo este grupo de los anticonvulsivantes, mi experiencia y lo que dicen los libros es, tiene mucho mareos. Cuidado con los pacientes adultos mayores. Visión borrosa. Cuidado con los pacientes adultos mayores que se caigan y se fracturen. Edema periférico, del 100% de las consultas, un 50% les viene con edema periférico. Dice, doctora, me está hinchando el pie y uno revisa la medicación, está cada 6 horas gabapentina o pregabalina cada 12 horas con dosis de 300, ya puedo ver efecto de edema periférico. La somnolencia, ya lo hemos mencionado, es bastante frecuente. El aumento de peso también, al igual que los antidepresivos tricíclicos, causa el peso. Estreñimiento es poco frecuente, cerca de un 20% puede hacerlo, pero sí lo puede hacer. La fatiga, náuseas también es muy bajito frecuente. Sequedad de boca sí es frecuente. Si es frecuente, de estos efectos adversos que les puedo decir son somnolencia, aumento de peso, náuseas y sequedad de boca es frecuente. Mareos y fatiga también es frecuente. Hay que tener cuidado con todos estos síntomas. Otros fármacos que también nos ayudan para el manejo del dolor que no tienen mecanismo opioide están los corticoides, los bifosfonatos, los anestésicos locales y la ketamina y los antiespasmódicos. Y incluyo aquí también a los laxantes. ¿Todos tienen su principio de dolor? Sí. ¿Los corticoides ayudan para los síndromes dolorosos? Sí. ¿Ayudan para la obstrucción intestinal? También. ¿Para la sarcopenia en oncológicos? También. ¿Para náuseas y vómitos? También. ¿Modulan el dolor neuropático? Pueden ayudar un poco a modular. ¿Los bifosfonatos actúan especialmente para los pacientes oncológicos con fractura patológica? Sí. ¿A nivel del dolor óseo? Sí. ¿A nivel de los pacientes con problemas hematológicos? Mieloma a la cabeza les ayuda mucho. Los anestésicos locales. Como vimos en los cuadritos de fisiopatología, los anestésicos locales van a ayudar mucho desde el primer impulso doloroso hasta la percepción que llega el dolor.
transmisión, modulación y percepción en los 4 procesos ayuda a los anestésicos locales. ¿Se está utilizando actualmente? Sí. ¿Se utiliza más para dolor neuropático? Sí, pero también se puede utilizar para dolor nociceptivo somático y también se puede utilizar para dolor oncológico. Hay experiencia, hay experticia, hay artículos que están apoyando esta recomendación, ¿no? Mucho cuidado, eso es normalmente manejado por anestesiólogos. La ketamina también se puede manejar como dolor agudo, dolor neuropático crónico. Tiene mucha fuerza en pacientes con dolores miofaciales. También entra la patología de fibromialgia para el dolor oncológico, para miembro fantasma también ayuda. Ojo, también con anestesiólogos. Los antiespasmódicos también nos ayudan como analgésicos para los dolores viscerales, para la acumulación de secreciones. También nos ayudan para los pacientes paliativos, también nos ayuda por la movilización de secreciones que les mencionaba, ¿no? Puede darse en diferentes presentaciones. Acá le dejo de los bifofonatos más o menos las dosis de cuánto deben medicarse, que normalmente nosotros lo hacemos por autorización y apoyo de la especialidad de oncología y hematología. Y venimos a la piedra angular, como siempre digo, en el manejo del dolor crónico son los opioides. Los opioides son unos fármacos que nosotros tenemos que tener cuidado, hay que abordar al paciente individualizando cada caso, seleccionar adecuadamente al paciente. El paciente debe estar informado de los eventos adversos, de la tolerancia, de la dependencia y la adicción, tener un abordaje multimodal y cuando recetamos opioides, estos deben ser reevaluados constantemente y tener monitorizados. Si ustedes me mencionan, doctor, es muy difícil que nosotros reevaluemos seguidamente, es cierto, pero también dejemos la carta abierta de un adicional, una cita adicional para ver si un paciente está mal o está yendo bien. Nosotros cuando tenemos en consulta al paciente enfrente, sabemos qué paciente va a ir bien y qué paciente va a ir mal por la experiencia, ¿no? Todo esto va a abarcar a que nosotros tengamos un buen uso o un uso racional de opioides. ¿Qué opioides contamos a nivel nacional o internacional? Acá faltan algunos quizás. He tratado de considerar los más frecuentes en nuestro medio. Los débiles tenemos la codeína y tramadol. Codeína es un fármaco utilizado, tenemos en presentaciones en Revalida, tenemos con combinación con paracetamol, es un fármaco que nos ayuda también para los grados de hemoptisis en pacientes oncológicos, nos da analgesia tanto para nociceptivo como neuropático. El tramadol es otro fármaco también que nos ayuda para la parte, está catalogado como la parte neuropática más, como el doctor nociplástico. Nos puede dar medicación poco a poco, pero también tiene un efecto de tolerancia, también puede un efecto de adicción que pueden tener algunos pacientes, sí es bastante frecuente en las unidades de dolor encontrar. En los potentes tenemos la morfina, la oxicodona, la buprenorfina en parches, lo tenemos en el petitorio de salud. Tapentadol también lo tenemos como petitorio según dictamen. El fentanilo lo tenemos anestesiólogos, la petidina también la tenemos como uso, no solo anestesiología, la hidromorfona no la tenemos y la metadona lo tiene en otros hospitales. No, no lo tenemos en la salud, pero sí está en el Perú, ¿no? Y se está utilizando con muy buenos resultados. Los opioides van a trabajar ¿dónde? Van a trabajar de acuerdo a receptores que nosotros tengamos en nuestro cuerpo. Vamos a existir en nuestro cuerpo receptores puros que nos van a dar una analgesia a 1000, que nos va a cubrir toda la parte analgésica, como también vamos a tener analgésicos que van a ser agonistas parciales, que van a tener alguna respuesta que no necesariamente puede ser al 100% dolor, pero sí sus efectos de analgésicos van a ser como un agonista puro. ¿Sí? También tenemos los receptores agonistas, antagonistas, que por ejemplo nos van a ayudar también, van a activar estos receptores Mu, van a ayudarnos también en los receptores kappa, van a ejercer un efecto antagonista con los receptores Mu en algunos casos y nos va también, de acuerdo a los otros mecanismos kappa, nos va a dar analgesia. Los antagonistas, lo que van a hacer su repelente de estos opioides, la naloxona, ¿no? Lo que nosotros vemos los revertores de la morfina. Los opioides atípicos, que es un grupo de fármacos que está entrando con mucha fuerza, en este caso la bandera la lleva tapentadol, tienen un mecanismo dual, tienen unos receptores de opioides, causan analgesia, tienen este mecanismo de noradrenalina que nos va a ayudar también para el dolor neuropático y nociplástico, ¿no? Normalmente sí lo tenemos en el salud, en el petitorio, sale con dictamen en las unidades de dolor. Cuando nosotros tenemos opioides, no les traigo una tabla de que el opioide es tanta dosis, el opioide es otra charla.
no les traigo una dosis de opioide, tenemos que dar acá. Porque como vimos en el artículo del 1996, el opioide no se maneja como un AINE, no se maneja como un coanalgésico. El opioide da de acuerdo a la caracterización del paciente y de acuerdo al mecanismo de acción o a los receptores que yo quiero bloquear, ¿no? Esto va a depender mucho de la rotación o los factores de conversión con quién lo voy a comparar. ¿Por qué es importante saber esto? Porque si mi paciente no reacciona a tramadol, yo voy a rotar un opioide potente. Y ahí intervienen los factores de conversión de cuánto estamos hablando, ¿no? También es igual, si yo tengo un paciente ya muy controlado, que ya teniendo muchos efectos adversos, que ya mejoró el cáncer, voy a rotarle un opioide débil, también debo saber el factor de conversión. Lo normal o lo más frecuente que nosotros tenemos dosis stage que debemos conocer en medicación son, por ejemplo, el tramadol, yo debo tener en cuenta que el máximo de dosis es 400 miligramos por vía oral. En oncológicos puede llegar hasta 600, tanto en vía oral, subcutáneo o endovenoso. En tramadol, nosotros tenemos que tener en cuenta los factores de conversión a morfina. Hay diferentes tablas que hablan de 4, de 7, de 10. Va a depender también de la vía de administración, los factores de conversión. La codeína actualmente no se está, sí se usa en las unidades de dolor, pero tiene mucho, ya no se está utilizando como antes, ¿no? Porque ya entraron otros medicamentos que nos pueden apoyar más, que está Pentadol, que es otro fármaco que también tiene su dosis máxima. Hablamos de 500 a máximo 600 miligramos, donde nosotros tenemos que decir, ya no, este no está yendo bien, vamos a cambiarlo. La buprenorfina sublingual no la tenemos, pero la tenemos en parche. Actualmente tenemos parche de 35 microgramos por hora, que también sale por dictamen tanto para paciente oncológico como para paciente con dolor neuropático. Todo de acuerdo a qué criterios se tiene en el dictamen para poder incluirlo y pedirlo y la compra se hace. El fentanilo es otro fármaco que también nosotros podemos tenerlo, pero es más utilizado por los anestesiólogos en sala o muchas veces para hacer analgesia, pero para darlo por medicación así, no, o en las unidades de cuidados intensivos. La metadona, les traigo esa tabla porque es algo bastante diferente porque la metadona va a ir de acuerdo a la dosis de morfina oral, nuestros factores de conversión. No porque un paciente me viene con una dosis, una crisis intensa de dolor intenso, y no reacciona a morfina, yo lo voy a cambiar inmediatamente a metadona. No, si no reacciona a morfina subcutáneo, yo tengo que esperar unos 15 a 20 minutos para darle, y eso se llama titulación del fármaco. El fentanilo, como les digo, normalmente utilizado endovenoso, lo tenemos en el hospital, en las unidades de cuidados intensivos, pero también a nivel de Perú existen en forma de parches, que también es importante que nosotros debamos conocer si es un paciente que ya está tomando morfina para hacer la conversión. Esta es una tabla que seguro ya se le van a mencionar en las charlas de opioides, donde nosotros podemos rotar los medicamentos de acuerdo a los factores de conversión. Recuerda, factores de conversión son un alcance, no quiere decir que son fijos. Pueden ir cambiándose de acuerdo al artículo, a la revisión, pero es importante que ustedes, cuando manejen un paciente con dolor, tengan una sola tabla para que puedan guiarse todos los de su equipo. ¿No es cierto? Y ustedes puedan ir manejando de acuerdo a la tabla que ustedes más se apoyen o más la tengan ahí pegada en su servicio y puedan apoyarse y manejar el mismo lenguaje todos. Hay factores determinantes que varían en los efectos adversos, la edad, las variaciones genéticas, la insuficiencia hepática, la insuficiencia renal, la elección del opioide, la administración de las dosis, medicamentos que pueden alterar, así como los coadyuvantes alteraban los IMAU, también aquí alteran los IMAUs, y también ver la aclaración de la creatinina para ver los efectos que puedan tener, y otros medicamentos, porque el paciente no viene solo para dolor, viene con otros antecedentes. Le traigo la lámina de los efectos adversos más frecuentes en los opioides. Nosotros conocemos náuseas y vómitos, lo más frecuente, el estreñimiento, bastante frecuente, la retención urinaria muy poquita frecuente, la depresión respiratoria poca frecuente, pero de acuerdo a la dosis y la infusión, la somnolencia. El prurito, sí hay prurito. La sudoración también la hay en algunos pacientes, lo hemos visto, pero muy poquita índice. Especialmente la prolongación del QT es con metadona, puede haber bradicardia también, hipotensión también como los opioides, cambios hormonales y cambios inmunológicos también que pueden haber. Lo más frecuente, estreñimiento, náuseas y vómitos. Es lo que ustedes deben tener y la somnolencia. Es lo más frecuente que ustedes tienen que explicar o adelantarse con profilaxis.
Esa es otra tablita que les traigo con respecto solo a los pacientes, son, pacientes con dolor de origen no oncológico. Por ejemplo, el estreñimiento es uno de los efectos adversos más frecuentes en los opioides, ¿no? Seguido de las náuseas, después la sedación, como les decía. Las estrategias para abordar, podemos, esto ya lo van a ver en opioides, disminuir o hacer una rotación del opioide, disminuir la dosis, la vía de administración cambiarla o manejo sintomatológico. ¿Qué hago con un paciente? Primero veo, identifico el efecto adverso, veo la dosis de mi fármaco. ¿Está controlando dolor? Sí. En primer inicio, apoyo con una profilaxis de evento adverso. Segunda cita, mi paciente persiste a pesar de la sintomatología. ¿Puedo bajar? ¿Me permite bajar el opioide? Sí. Si no, si me permite bajar, lo hago. Tercera consulta, si mi paciente sigue con el efecto adverso, yo ya empiezo a ver la forma de rotar, tanto vía administración como fármaco. Esa es una tabla que les traigo con respecto a los manejos de la medicación. Ya con respecto a los procinéticos que podemos dar para las náuseas y vómitos, los antipsicóticos también que nos ayudan, como lanzapina, loperidol para los fármacos, también el ondansetron, amicetrón. Normalmente en pacientes oncológicos manejamos bastante el ondansetron, manejamos mucho el imidinato y la metoclopramida y el haloperidol. Son los fármacos más en los oncológicos. En los no oncológicos utilizamos más imidinato, metoclopramida. Raras veces utilizamos ondansetron, raras veces hemos llegado a utilizarlo periodo porque las personas leen antipsicótico y no, yo no tengo eso. Muchas veces hay rechazo. La constipación también es lo más frecuente. Casi el 80% llega a tener constipación de nuestros pacientes. Tenemos que ver qué fármacos en primera y segunda línea podemos para paliar este síntoma. Acá hay fármacos que nosotros podemos tener. ¿Qué tenemos en la salud? Tenemos el bisacodilo, tenemos la leche magnesia, pero como hidroxialumino más leche magnesia, ¿no? La lactulosa también la tenemos, el polietilínico podemos conseguirlo, la glicerina no lo tenemos. Y el famoso enema, ¿no? Nosotros podemos, de acuerdo a la consistencia de las heces, de acuerdo a la clasificación de Roma o de acuerdo a la clasificación de Bristol, podemos ver cómo está la consistencia de las heces y de acuerdo a eso trabajar o medicar el estreñimiento. Los demás efectos adversos, nosotros tenemos que ponernos enfrente. Si tengo un paciente que ya tiene un grado de dependencia y un grado de tolerancia, lo que yo puedo hacer es evaluarlo conjuntamente, psicología, psiquiatría y médico tratante. Si veo que el paciente hay una dependencia, hay una tolerancia o hay una adicción a mi fármaco, debe ser manejado con los psiquiatras con conductas adictivas. Y empiezo a poco decetar paralelamente con sus fármacos antipsiquiátricos. Tengo que evaluar también si hay prurito en mi paciente, ver la vía. Lo más frecuente es que se presente con las vías epidurales, intratecales, más que con la vía oral o más con la vía subcutánea, pero hay. La depresión respiratoria, lo ideal sería revertirlo. En nuestro país sí tenemos algunas dosis de naloxona, pero bajo miles guardados. ¿Ya? El delirio, la hiperalgesia de opioides, sí, es totalmente reducir la medicación casi a cero, ¿no? Ya hemos tenido causas de hiperalgesia por opioides y neurotoxicidad por opioides. Y es bastante frecuente cuando no se siguen correctamente las indicaciones, especialmente en los pisos de hospitalización, ¿no? Que se ve una medicación del 15 y después se revisa el 20 la medicación y sigue igual o sigue peor el paciente. Esa es una tablita de comparación de los efectos adversos de los diferentes opioides en las cuales vemos muchos fármacos y en las cuales uno de los fármacos que tenemos en esa salud y que está teniendo mucha fuerza para el manejo de dolor oncológico es la buprenorfina, ¿no? Vemos los efectos adversos son muy pocos, el estreñimiento comparado con la morfina, que es bastante menos, la sedación también, la dificultad respiratoria también, y la adicción es la que no tiene casi limitado, casi nula, ¿no? Y es bastante hiperalgésico, lo que se busca en los pacientes. No olvidar que el 17 de octubre es catalogado como el Día Mundial contra el Dolor, que nosotros debemos tenerlo en cuenta. Ya es una enfermedad, ya no es un síntoma nada más que acompaña a la enfermedad, sino que ya es por sí misma y tiene una codificación en el 11 y también lo podemos encontrar ya como codificación en el CIE-10, ¿no? R52.1 o R52.2 que nos apoya a las unidades de dolor que son lo que más manejamos. Nuevamente las fotitos de la especialidad y de nuestra unidad. Y eso es todo que les traigo y el pensamiento nuevamente que siempre trabajamos esto. Trabajamos con pacientes y trabajamos con familias que sufren o que ven en nosotros una esperanza de manejo del dolor. ¿Cómo podemos decirlo? Si nosotros tratamos bien el dolor, tenemos bien nuestros objetivos planteados, conozco la dosis, conozco los principios de
de metabolismo de cada fármaco, conozco la dosis techo y en qué momento derivar a mi paciente a un especialista de dolor, quizás porque me estoy quedando corto para evitar los casos de dolor de difícil manejo. Es todo lo que les traigo para esta capacitación. Espero haya sido de su ayuda. Muchas gracias. Listo. Muchas gracias, Luz, por compartir tu experiencia. Bastante información.